My wife, Cuando tú tienes esto que está sucediendo, when my wife and I were first engaged or first married, we came up with 5 house rules that would remind us to keep things good between us. y cuando nosotros nos casamos, empezamos con 5 reglas que dijimos que iban a mantener las cosas bien entre nosotros. So these are just house rules that help us remember to keep short accounts. Estas son unas reglas que nos van a permitir mantener las cuentas cortas. So when you have a bump is when you're out of fellowship with one another, or you're annoyed, or you're angry, or you're irritated, you're not happy, or in fellowship with each other. That's what I'm calling a bump. Cuando tienes un bache en tu matrimonio, que tienes algo que te irrita, alguna molestia, algún problema, eso es lo que yo le llamo un bache, un problema. So the first rule is when we had a bump, we had the rule to never split up. Okay. I don't go to work. She doesn't go shopping. We stay together until it's resolved. La primera regla es que cuando tenemos un bache, un problema, no nos separamos. Yo no me voy a trabajar, ella no va a hacer compras, no nos separamos hasta que no arreglemos el problema. Okay. The second rule was if you've just had a bump and someone comes to your door and rings the doorbell, you don't let them in until it's fixed. La segunda regla es que si tienes un problema, tienes una situación con tu esposa, un bache, y alguien toca la puerta de tu casa, no los dejas entrar hasta que no arregles el problema. Have you ever seen the doorbell ring and the woman of the house goes to answer the door and she picks up the living room on the way there? She picks up all the cushions and the newspaper and everything gets picked up and the living room gets tidied up before the person comes in. ¿Se han fijado que a veces cuando alguien toca la puerta, el ama de casa, la señora, va hacia la puerta corriendo y empieza a recoger todo lo que hay en la sala y queda perfectamente limpia antes de que llegue a la puerta para abrirla? So you don't let anyone into your home if you're out of fellowship. Entonces, no dejamos que entre nadie a nuestra casa si estamos en un desacuerdo con nuestra esposa, en un problema con nuestra esposa. So someone's going to say, but what if he rang the doorbell and it's raining outside? I would say, well, fix it then. Okay. ¿Qué pasa si dices, oye, pero es que está lloviendo afuera y están tocando la puerta? Entonces yo te digo, pues, arréglalo pronto. The third rule is, let's say you're going to someone else's house. You're going to a Bible study, or you're going to a party, or you're driving to church, and a bump between you happens on the way. Digamos que tienes un problema cuando vas hacia algún lugar, a un estudio bíblico, a una cena, a una reunión, y tienes un problema en el camino. Entonces, arréglalo. The third rule is don't go in until things are fixed. Don't go into the presence of other people until you've put it right. La regla ahí es no entres a la casa de nadie hasta que no arregles el problema con tu cónyuge. The fourth rule is sometimes these things happen with other people around already. La cuarta regla es que esto pasa, tienes un problema cuando hay gente a tu alrededor. So let's say you're at a party and one of you says something wrong and the other one is annoyed by it or upset by it or feels wronged somehow. And it will almost always be the husband who says something wrong. And it will almost always be the wife who is upset by it. But other people are standing there watching. Sí. Digamos que estás en la reunión y de repente el esposo, que es quien normalmente dice algunas cosas, comenta algo que molesta a la esposa y la esposa está ofendida y los invitados en la reunión están observándolos.
if everybody in the room saw and heard what happened and everybody gasps, then the way you fix it is the person who said the wrong thing taps his glass with his knife and gets everybody's attention and apologizes to everyone. Sí, cuando pasa esta situación, los invitados en la fiesta se dan cuenta de lo que has hecho y todos se percatan de lo que sucedió. Lo que tienes que hacer es pedir disculpas en frente de todos los que están ahí. But that's very rare. Almost always, the only two people there who know that a bump happened are the two of you. Eso a veces eso es raro. Normalmente los que se dan cuenta del problema son los dos involucrados, solamente. So what my wife and I did is we developed a little signal in sign language so that you could say, I apologize, you're forgiven. Y lo que hicimos mi esposa y yo es que inventamos una seña que solamente nosotros conocemos para decir, lo siento. Y ella hace una seña que me dice, estás perdonado. Some people might say, isn't that kind of drastic? Why don't you just wait till you're in the car on the way home and say that you're sorry then? Mucha gente dice, oye, no es demasiado drástico eso, ¿por qué no te esperas a que se regresen de la reunión y cuando estén en el auto arreglan las cosas? And the answer to that is by the time you get to the car, there will be 15 things to say you're sorry for. Y la respuesta es no, porque cuando regresen al auto va a haber 15 cosas más que arreglar. Because sins are like grapes. They come in bunches. Y los pecados son como uvas, vienen en montones, vienen juntos. So pick it up now, deal with it now, fix it now, and you won't have problems later on. Entonces, lo que tienes que hacer es arreglarlo ahora, levantar el tiradero ahora y no tendrás problema después. Then the fifth house rule is a little bit different, but it's aimed at the same result. La quinta regla es diferente, pero tiene el mismo objetivo. And the fifth rule is never make love when you're out of fellowship. If you've had a bump and it's not resolved, never have sexual relations. Y la quinta regla es, si estás fuera de comunión con tu esposa, no tengas relaciones sexuales, no hagan el amor si están en problemas. Because that's what God gave as a sign of union and communion is being turned into hypocrisy. Sí, porque ahí algo que Dios nos dio como un símbolo de comunión y de unidad está siendo utilizado con hipocresía. What that means, what these 5 rules mean, is going back to talking to a couple preparing for marriage. If a couple preparing for marriage does these things and they diligently apply them, after 5 years or 10 years together, they're going to be living in a clean house. Si una pareja que se va a casar empieza a aplicar estas reglas desde que se casa, en 5 años van a vivir en una casa limpia. And I tell them that 5 years from now, you will have a circle of friends, other young married couples that are around you, and these other married couples that are your friends won't know what it's like to see you two out of fellowship. They will never have seen it. Cuando pase ese tiempo, ustedes van a tener amigos que nunca van a haber visto que ustedes hayan estado fuera de comunión uno con el otro, nunca en ese tiempo. This is not because you're perfect, but rather because you do your laundry right away and you keep it in the laundry room. Eso no es porque sean perfectos, sino porque lavas tu ropa rápido y la dejas en el cuarto de lavado. All the same principles apply with regard to your children. Los mismos principios aplican
en relación con tus hijos. Mom and dad need to present a united front to their children. The children should not see you out of fellowship either. Papá y mamá deben presentar una unión, una unidad frente a sus hijos. Papá y mamá nunca deben de presentarse fuera de comunión delante de sus hijos. I grew up in a home where this was practiced, and from the time I was little to the time I went away, the time I joined the Navy and left home, I never heard my parents raise their voices to each other. Yo crecí en un hogar en donde esto siempre fue así. Desde que era yo pequeño hasta que dejé mi hogar para irme a la Marina, nunca vi a mis padres gritarse uno al otro de ninguna forma. This was not because my parents were perfect. I knew that they'd had problems because my dad sometimes referred to them in sermon illustrations. Esto no porque mis padres eran perfectos, pero yo supe que esto pasaba porque mi padre se refería a los problemas en ilustraciones en sus sermones. So I knew that they had things that they had to deal with, but I lived with them and I never saw it. Yo sabía que tenían problemas, viví con ellos, pero nunca vi esos problemas. Consequently, that helps instill great security in the children. Eso da una gran seguridad o inseguridad en los niños. So that's basically the talk. I'd be happy to go through the questions. Entonces, esa es mi plática y quisiera pasar a las preguntas. Nosotros le enviamos unas preguntas, mi esposa le enviamos unas preguntas a Pastor Wilson, que él las tiene, yo las tengo aquí en español, las voy a repetir, las voy a leer y él va a contestar cada una de ellas. Y si hubiera alguna pregunta posterior y tiempo para responderlas, con mucho gusto podemos hacerlas. Ok. La primera pregunta dice, question number 1. ¿Cuál es el proceso para ordenar tu matrimonio? Cuando tienes que limpiar una pila de basura enorme, ¿cómo lo haces? ¿Por dónde empiezas? ¿Deberías meterte pedacito por pedacito? Si es así, ¿no sería eso algo histórico? Sacar a relucir cosas del pasado que pueden doler más que ayudar. Question number 1 asked already. Okay. So let's say that you have the two houses that I spoke of earlier, and one of them is cluttered. There's stuff everywhere, and you don't know where to start. Okay. Digamos que una de las dos casas de las que hablábamos hace un rato está ahí llena de basura, con muchísimas cosas sucias y no sabes por dónde empezar. What you do is you start with your own sin. You don't have to worry about digging up historical hurts or historical problems if you're talking about yourself. Lo que tienes que hacer es referirte a tu propio pecado. No tienes que referirte a cosas pasadas, a otras situaciones, sino a tu propio pecado. So if a husband says we have a cluttered marriage and let me bring up the thing that you did 10 years ago that still irritates me, that's not decluttering anything. Si el esposo dice, bueno, vamos a limpiar y déjame que te diga algo que me hiciste hace 10 años. Eso no es limpiar. So if a husband said, you know, I remember that fight we had 10 years ago and I said some very hurtful things and I never sought your forgiveness. I realized before God that I need to seek your forgiveness for that. That's going to restore a hurt. That's not going to create a new hurt. Pero si el esposo, en vez de eso, dice, oye, yo recuerdo una situación en la que te lastimé hace 10 años y nunca te pedí perdón y necesito tu perdón y el perdón de Dios, eso va a restaurar. So when you have a big pile of
past sins that you want to remove, you do go through them piece by piece as you remember them. And as you confess your sins, your memory improves. Si tienes una gran pila de pecados tuyos que quieres repasar, que quieres ver, lo vas haciendo poco a poco y eso te va a ir ayudando a tener mejor memoria de lo que tienes que ir limpiando. The other thing I should have said first is before you sit down with your spouse to confess your sins to him or your sins to her, make sure you do this whole process before God, confessing your sins to God. Algo que debí haber mencionado hace un rato es que cuando te sientes con tu esposo o con tu esposa a confesar tus pecados, es algo que tienes que hacer delante de Dios cuando lo estés haciendo. So when you can, and make sure when you confess your sins, you're confessing things that God says are sins and not things that your culture says are sins or your spouse claims to have been a sin. Es importante que cuando confesemos nuestros pecados, confesemos como pecados aquellas cosas que Dios llama pecado y no algunas cosas que tu cultura o que alguien más dice que son pecado. So God says it's a sin to lie. God says it's a sin to be overtaken with fits of anger. God says it's a sin to steal. So those are the sorts of things that you're confessing, and not the sorts of things that married couples sometimes get in a tiff about that are not really sins, but rather misunderstandings. Tenemos que confesar los pecados como los pecados que son. Dios habla de que mentir es un pecado, Dios habla que robar es un pecado, Dios habla que esas cosas que son pecado, y eso es lo que tenemos que confesar como pecado. Okay, so let me give you the difference between a sin and a misunderstanding. Déjenme darles un ejemplo entre un pecado y un malentendido, o un malentendimiento. So let's say a wife asks her husband about something, and the next day she asks him the same thing and he doesn't answer. The third day she asks him and he loses his temper. Okay, that's a sin. Okay. Digamos que un día, vamos a poner un ejemplo, la esposa le pregunta algo al esposo, al día siguiente le vuelve a preguntar porque no le contestó y al día siguiente le vuelve a preguntar y el esposo le contesta irritado. Eso es un pecado. A misunderstanding would be something like a man comes home from work and his wife asks him, "How was your day?" And he says, "Fine, it was fine." Un malentendido sería, llega el esposo del trabajo, la esposa le pregunta, ¿cómo te fue? Y él le contesta, bien, bien. And then he remembers to say, "How was your day?" And she says, "Well, at 9:00, Susan came over and we visited for about half an hour. And then I called so-and-so and we talked for a little bit. And this is what she said." All right. She's full of information and he isn't. Okay. Y de repente él se acuerda de preguntarle a la esposa, oye, ¿y cómo estuvo tu día? Dijo, bien, estuve aquí y a las 9:30 llegó Susan y empezamos a platicar y me dijo esto y otro y empieza a platicar y ella está llena de información y él no está lleno de información. And then later she tells him that she doesn't think he loves her anymore. Y de repente ella le dice, oye, creo que no te amo más. Because I asked you how your day was and you said fine, and you asked me how my day was and I told you all about my day. Porque yo te pregunté, ¿cómo fue tu día? Y tú me dijiste, bien. Y tú me preguntaste y yo te di muchísima información. That's not a sin. That's just people being dumb. Eso no es un pecado, eso es una tontería. So men and women are completely different and they speak different languages, and men have to learn how to speak
speak with a woman, and women need to learn how to speak with a man. Sí, los hombres y las mujeres somos totalmente diferentes, hablamos idiomas totalmente diferentes y tenemos que aprender cómo hablar uno con el otro. A sin is where you have to say, forgive me. A mistake is where you have to say something like, pardon me. El pecado es cuando tienes que decir, perdóname, y lo otro es, lo siento. So if you're in a crowded hallway or a crowded room and you walk up and you accidentally bump into somebody, you would say, excuse me, or pardon me. Sí. Si estás en un grupo de personas y chocas con alguien, le vas a decir, discúlpame. But if you're in an empty room and you see someone across the room and you run over and knock them down, you would have to say, forgive me. Sí, pero si ves a alguien en el otro lado del cuarto y de repente te abalanzas y lo tiras al piso, le tienes que decir, por favor, perdóname. Many times, husbands and wives get into tangles where they don't understand. Women don't understand how men think, and men don't understand how women think. And they get into a situation that calls for pardon me or excuse me. But one of them, usually the wife, thinks that what's required is forgive me. A veces nos metemos en situaciones donde no sabemos si decir perdón o lo siento, pero normalmente la esposa piensa que tenemos que decirle, perdóname, lo siento. So if here's an example. Aquí hay un ejemplo. Let's say a husband and wife are talking, and she has all sorts of troubles. Let's say she's had a very complicated day and has all sorts of troubles from the day, and she pours out her troubles to him. And let's say it takes a half an hour for her to get all the difficulties of her day out. Supongamos que está una pareja platicando y ella tuvo un día muy difícil y entonces ella se toma media hora para vertir todo ese mal día que tuvo sobre el marido. Everything is terrible. Todo está terrible. Now, she doesn't understand how men think. Ella no entiende cómo piensan los hombres. Because men hate to ask for help. I'm sorry, Doug, it got caught. Okay, men hate to ask for help. Sí, porque los hombres odiamos pedir ayuda. So when a man goes, let's say at work, a man goes to ask a friend about a problem he's having. It might be a computer problem, or it might be a problem with a teenage son. It might be a problem with fixing a carburetor on a car, but he goes and asks for help. Sí, cuando un hombre va a pedir ayuda es porque tiene un problema con la computadora o con un hijo o con el carburador del automóvil, entonces va a pedir ayuda. When he goes, he hates asking for help so much that when he goes and asks for help, the words that he most wants to hear from his friend are, have you tried this? Cuando va a pedirle ayuda al amigo con esos problemas, el hombre, lo que más quiere oír es que su amigo le diga, ¿ya probaste este remedio? This is because when a man is in trouble or has a problem and he goes and asks for help, what he's hunting for is a solution. Esto es porque el hombre cuando va a pedir ayuda, lo que está buscando conseguir es una solución. What a woman is looking for when she pours out her troubles is not a solution at all. What a woman is looking for is a companion. Cuando una mujer tiene problemas, lo que ella está buscando es compañerismo, un compañero. So she pours out all her troubles out to him about her day, and he's listening very carefully. And at the end, he trying to apply the golden rule, says, have you tried this? Entonces, cuando ella le dice todos los problemas al marido y llega
el final de la conversación, entonces él le dice a ella, tratando de aplicar la regla de oro que él conoce, ¿ya probaste hacer esto? And she says, "You're not listening." Y ella le dice, tú no me estás escuchando. And he says, "I was too listening. I was listening very hard." And he tries to give her what he would like to get, and she tries to give him what she would like to get, and they don't understand each other. Pero él sí estaba escuchando y él le trata de dar a ella lo que ella está esperando, pero no se entiende. I learned this many years ago. One time when my wife was sharing with me a very difficult day that she had had, and I listened very carefully, and a half hour or so, and she poured it all out. And I was sitting there, and when she was done, she said, "Thank you. I feel so much better." Yo aprendí esto cuando una vez mi esposa me dijo muchísimas cosas de un día difícil que tuvo y justo cuando terminó de decirme, me dijo, gracias. And I thought, what? How could you feel better? Y, You've not heard my wisdom. y yo le dije, ¿cómo te puedes sentir bien si no te he dado mi sabiduría? No te he dicho nada. What she wanted was a companion in the trouble, not a solution to the trouble. Lo que, Go ahead. lo que ella quería era un compañero en el problema, no una solución al problema. All the problems that she was telling me about were problems that she could have led a Bible study on. Todos los problemas que me dijo eran problemas que podían haberse visto ahí en un estudio bíblico. So it's a very different way of thinking that a man has and a woman has. And when a couple have a misunderstanding about that, there's something to sort out, but it's not something to confess. It's not something that needs forgiveness, unless, of course, you got angry or something in the middle of it. Cuando pasan esos malentendidos, lo que tienen que hacer es ponerte a analizarlos de manera conjunta, pero no tienes que pedir perdón, a menos de que cuando estén platicando de ellos haya enojo, ira o cosas similares. So, to wrap up this question, always keep in mind the difference between things that God's word labels as sinful and things that are simply the result of God making men and women different. Para resumir la respuesta a esta pregunta es que tenemos que enfocarnos en las cosas que Dios llama pecados como pecados y no los demás problemas que no lo son. Okay. Okay. Question number 2. Pregunta número 2. ¿Cuándo es el momento de solicitar consejería matrimonial? Cuando está el garage demasiado desordenado hasta el punto que necesitamos ayuda adicional, sin hablar de abuso, por supuesto. Eso sería, ve, busca ayuda ahora mismo. ¿Cuándo es el momento de solicitar consejería matrimonial? Question number 2 asked. Okay. So you have to distinguish whether or not you have a problem in your relationship or you have a problem relationship. Tienes que distinguir si tienes un problema en tu relación o una relación problemática. Oftentimes, a wife is going to feel like things are worse than the husband does. Muchas veces la esposa siente que las cosas están mucho peores que lo que siente el esposo. Not always, but often. No siempre, pero a menudo. And this is because she is going to be more likely to assume that differences between men and women are more deep-seated problems. Esto es porque ella va a pensar que las diferencias entre el hombre y la mujer son problemas más profundos. So when you want to decide whether it's time to seek marriage counseling, one of the things to do is ask, don't tell. Cuando vayas a decidir pedir consejería matrimonial, es decir, es pedir, preguntar.
don't go to your spouse and say, we need marriage counseling, or I think we need marriage counseling. Go to them and ask, do you think we need marriage counseling? Tienes que ir a preguntar, ¿crees que necesitamos consejería matrimonial? No le digas, creo que tenemos que pedir consejería matrimonial. Ask, it's very hard to get into a fight or a quarrel when you are asking honest questions. Can you repeat that, Dr. It's very hard to get into a fight or a quarrel over asking honest questions. Es difícil estar en un pleito cuando preguntas honestas, cuando haces preguntas honestas. So if you say, who do you think you are? That's a question that might start a fight. Sí, si tú preguntas, ¿quién te crees que eres? Esa es una pregunta que va a ocasionar un problema. But if you ask your husband or your wife honestly, do you think we need marriage counseling? Or if our marriage were on a scale of 1 to 10, divorce, 1 being divorced yesterday and 10 being the best marriage that ever was, how would you rate our marriage? How do you think we're doing? Si tú honestamente preguntas, ¿crees que necesitamos consejería matrimonial? ¿Y cómo crees que está nuestro matrimonio del 1 al 10? El 1 es divorcio inminente o 10 es muy bien. ¿Qué opinas? Pero tienes que preguntar honestamente. So if, let's say, a wife asks her husband, do you think we need marriage counseling? And he says, no, I don't. I think I'm very happy. He's going to turn around and say, do you think we need marriage counseling? And she said, well, the thought had occurred to me because of these things. I was wondering what you thought of it. I think opening it up with questions is going to help get the issues on the table. I believe that more people think they need marriage counseling than actually do. Si empezamos a poner preguntas honestas en la mesa, eso va a abrir la conversación. Y si tú preguntas, oye, ¿crees que de veras necesitamos consejería matrimonial? Eso nos puede llevar a algo bueno. So what you want to do is talk about it and make sure that nobody is surprised at what the other one thinks. Sí, tú tienes que hacer las preguntas y nadie tiene que sorprenderse de lo que el otro piensa. And you do this without fighting about it. You're communicating. Y lo haces sin pelearte, lo haces comunicándote. I've sometimes asked in marriage counseling, I've sometimes asked the couple ask the husband, how would you rate your marriage? And ask the wife, how would you rate your marriage? And I'll get an answer like 7 from him and 4 from her, right? Yo a veces pregunto a las parejas, a ella, ¿cómo calificas tu matrimonio? Y le pregunto también a él, y él me dice, un 7, y ella dice, un 4. So the thing that's striking about that is not that they have a different view, but that when I ask the question in a marriage counseling session and those 2 answers come out, the problem is the surprise. La situación está en que cuando hago esa pregunta y cada quien da su respuesta, hay sorpresa cuando se dan las respuestas. And this is why you need to talk about what's going on without fighting. Y por eso tienes que hablar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en el matrimonio sin pelear. Oftentimes when you fight, when you're quarreling, you overstate things. And if someone knows you very well, they sometimes will discount what you say. Muchas veces cuando estás en medio de un pleito, tú exageras las cosas y la otra parte sabe que estás exagerando y esas cosas se dan por descontadas, no se toman en cuenta. So what you want to do is remember that God gives husbands and wives very different instructions in the Bible. Lo que tenemos que recordar es que Dios le da instrucciones a esposos y a esposas muy diferentes en la Biblia.
And this should be the background to my answer to the question on when is it time to seek marriage counseling. Y esto es lo que hay detrás de mi respuesta de cuándo pedir consejería matrimonial. The Bible tells husbands to love their wives, and it tells wives to respect their husbands. La Biblia dice que el marido ame a su mujer y a la esposa que respete a su marido. So when a husband and wife are having a delicate conversation about whether they need marriage counseling or whether their marriage is good or bad, he should be remembering to be loving and she should be remembering to be respectful. Entonces, cuando están hablando de si necesitan consejería o no, él tiene que estar recordando que la tiene que amar y ella tiene que estar pensando en que lo tiene que respetar. When the Bible tells shepherds to feed the sheep, you can conclude two things from that. One is that sheep need food, and the second is that shepherds need to be reminded. Cuando la Biblia habla de alimentar a las ovejas, tienes que pensar en dos cosas. Primero, que las ovejas tienen que ser alimentadas. Y segundo, que el pastor tiene que ser recordado de que tiene que darles de comer a las ovejas. So when the Bible tells husbands to love their wives, you can conclude that according to the Bible, wives need to be loved. And secondly, husbands need to be reminded. Cuando la Biblia dice, maridos, amen a sus esposas, tú tienes que pensar en que ellas tienen que ser amadas y que tú tienes que ser recordado, te tienen que recordar que tienes que estarla amando. And so when the Bible tells wives to respect their husbands, you can conclude the same thing. Husbands need to be respected and wives need to be reminded. Y cuando la Biblia le dice a las esposas que tienen que respetar a sus maridos, tienes que pensar que el marido tiene que ser respetado y ella tiene que ser recordada de que tiene que respetar. I'm sorry, in Mexico, do you have different kinds of gasoline, diesel, and regular? Yes. Okay, Yes, that's my question. So men and women run on different kinds of fuel. Men run on diesel and women run on regular. Okay. Si comparamos con los vehículos, con los automóviles, los hombres necesitan diésel y las mujeres necesitan gasolina. Son totalmente diferentes. And so men and women run on different kinds of fuel, which means that we don't want to put the wrong kind of fuel in the wrong car. Eso quiere decir que si el hombre y la mujer utilizan diferentes tipos de combustible, no queremos poner el combustible de uno en el otro y viceversa. So when you're going into a conversation on whether your marriage is in difficulty or whether you need marriage counseling, husbands should be taking great care to be loving, and wives should be taking great care to be respectful. Lo que tienes que tener mucho cuidado cuando estás hablando de si vas a necesitar consejería es recordar que ella necesita ser amada y él necesita ser respetado. So, Ok. Vamos a pasar a la pregunta número 3. Question number 3. okay. ¿Cómo solicito consejería? ¿Cómo pido la consejería? Muchas mujeres se sienten traidoras, entre comillas, si buscan un consejo sabiendo que deben de honrar y respetar a sus propios maridos. ¿Cómo solicito consejería? Go ahead. I'd say the first thing on question number 3 is you want to make doubly sure that your standards are biblical and not cultural or personality driven. Lo primero que tienes que estar seguro es que tus estándares deben de ser bíblicos. Jamón. Deben de ser bíblicos y que no deben de ser culturales o de otro tipo. So in some situations, some people believe that for a wife to raise any questions at all is disrespectful. En algunas culturas piensan que cualquier pregunta que haga la esposa es una falta de respeto. But respecting your husband
does not mean believing that he never does anything wrong. Pero respetar a tu marido no quiere decir que pienses que él nunca hace nada incorrecto. Respecting your husband means that you talk about it in a particular way. You don't make snide comments. You're not sarcastic. You're not you don't cut him down. Respetar a tu marido quiere decir que hablas de cierta manera, con ciertas formas y que nunca eres irrespetuosa y nunca eres sarcástica. So if you are confident that your marriage has got real trouble, as opposed to you reading the wrong signals from it, you might think I've got a bad husband when all you did was got a husband. Sí. Si tú piensas que tienes un marido malo y lo que puede pasar es que realmente lo único que tienes es un marido. So if you know, no, this is bad. This is bad according to the Bible. Make sure you're prayed up. Make sure your disposition is sweet, and go to your husband and ask if you can get marriage counseling. Lo que tienes que hacer entonces, si de veras quieres buscar consejería, tienes que orar, tienes que ir en dulzura con tu marido y decirle, necesitamos consejería. There's obviously a time, if things are really, really bad, where a wife would go to get marriage counseling, whatever her husband said. Por supuesto que hay tiempos en los que las cosas están tan difíciles que la esposa va a buscar consejería sin importar lo que diga el esposo. But if it's an ordinary Christian marriage with ordinary Christians, he might be surprised at the request and ask if you could work on it together first. Pero si es un matrimonio cristiano, normal, regular, te sorprenderás cuando vas con el esposo y le comentas y tratan de arreglar las cosas antes de ir a pedir la consejería entre ellos. And to that you should say, of course, I'd be happy to. Y la respuesta tiene que ser, por supuesto, claro que sí, me daría mucho gusto hacerlo. Right. Ok. Pregunta número 4. ¿Qué hay que hacer cuando uno de los dos está tratando más activamente de arreglar las cosas y el otro no responde con el mismo tipo de entusiasmo y disposición para trabajar en el matrimonio? Okay, Go ahead. question 4. Yes, sir. So often I alluded to this earlier, but oftentimes the person in the relationship that wants to work on the relationship the most is the wife. Ya lo comenté anteriormente, pero normalmente quien más quiere trabajar en el matrimonio es la esposa. If you went into a Christian bookshop and went to the marriage and family section and sat there all day and counted how many men were shopping in that section and how many women, it would be 90% plus women. Si tú vas a una librería donde hay libros de consejería cristiana para matrimonios y te pones a ver cuántas personas llegan ahí, vas a darte cuenta que a esos libros el 90% son mujeres y el 10% son hombres. And so she buys all these books and reads them and gets more and more discontent and leaves them on the coffee table and around the house and dog ears the pages, hoping that he'll pick one of them up. Entonces lo que ella hace es que va y compra muchos de estos libros y se pone a leerlos y los va dejando en la casa donde él puede ver que están esos libros de consejería, esperando ella que algún día él se atreva a levantar uno de esos libros y abrirlo. And she might say, my problem with my husband is that he's not interested in fixing our marriage. Y ella puede pensar y decir, bueno, el problema con mi esposo es que él no está interesado en arreglar nuestro matrimonio. And I would say that's very possible, but it's also possible that you're too interested in fixing it. Eso puede ser, es posible, pero también puede ser que tú estés demasiada interesada en arreglarlo. And it seems to me that it clearly needs fixing, but that you're going about fixing it in the wrong way.
Por supuesto que creo que tiene que ser algo que debe arreglarse, pero lo estás buscando arreglar de una forma equivocada. Let's say that a wife wants her husband to be a spiritual leader, Digamos que pensemos que la esposa quiere que el esposo sea un líder espiritual. and so she asks him if they can have devotions. Can we have family worship? Can we talk about the Bible with the kids? Can we do all these? She's been asking and asking and asking. Y ella se pone a decir, oye, podemos tener tiempos de oración, podemos tener devocionales, podemos tener pláticas con los hijos. Y ella pregunta y pregunta y pregunta. And so finally, in exasperation, she goes to her pastor and says, I've been telling my husband for 10 years that I would like him to be the spiritual leader and I'd like him to step it up and I'd like him to teach his family the scriptures and I leave books around the house and he's just not doing it. I think he's stupid. Y después de 10 años va con el pastor y le dice, pastor, llevo 10 años tratando de que mi esposo sea el líder espiritual de la casa y no logro nada. Pongo los libros por ahí, por todos lados, a ver si se le ocurre ver alguno, pero no pasa nada. Yo creo que él es estúpido. And the pastor says to the wife, how long have you been doing this? 10 years? And he doesn't react at all. He's not responding at all. Y el pastor le pregunta, ¿cuántos años llevas haciendo eso? 10 años. ¿Y él no ha respondido en ese tiempo? And she says, yes, he doesn't respond at all. And the pastor says, and you think he's stupid. Y ella dice, sí, no responde. Y el pastor le dice, entonces, ¿tú crees que él es estúpido? In other words, many men know that they're not much of a leader, but they're enough of a man not to be led into leadership by a woman. Sí, muchos hombres saben que no son líderes, pero saben que no deben de ser empujados al liderazgo por la esposa. So the main thing that I would emphasize in question 4 is going back to question 3. Make sure that when you're asking for help or wanting to work on the relationship, that you're leading with respect. Entonces, para la pregunta 4, yo me iría a los principios que ya comentamos en la pregunta 3, y uno de ellos es, tenemos que hacerlo con respeto. Love has to do with the security of the relationship. Respect has to do with abilities and achievements. Can you say it again, please? Love has to do with the security of the relationship. I'll always be with you. Respect has to do with honoring someone's abilities and achievements. El amor siempre tiene que ser dirigido a la esposa como, I'm sorry, Doc, can you? Sí, el respeto tiene que dirigirse hacia las habilidades del esposo y el amor tiene que ser dirigido de esa manera hacia la esposa. So if one spouse is working actively on the relationship more, she needs to make sure that she's leading with respect and not leading with complaints. Ella, cuando está en la relación con el esposo, tiene que estar segura que está dirigiéndose con respeto. Y el amor, algo que comentó Doug hace un momento que no dije, es que el amor es el que le da seguridad a la relación. We're running low on time. Do you want to hit any of the other questions? Yes, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a rápidamente a irnos a la pregunta número 6. ¿Cómo sé que soy lo suficientemente espiritual y espiritualmente calificado, como lo menciona el libro, para corregir, animar y traer esa difícil conversación tener esa difícil conversación con mi cónyuge? This is number 6. Number 6. Number 6. Sí. Okay. Yeah. Basically, the litmus test you should use on yourself is whether you're angry or irritated or annoyed or anything like that.
Lo que tienes que tener cuidado es si estás enojado, molesto o algo similar. Let's say you have little kids and they're running around the living room being really noisy and you're irritated with them and you want to correct them. When you want to correct them because you're irritated, you're not qualified to correct them. And when you're qualified to correct them, you're not motivated. Digamos que estás en la sala de estar y de repente los niños están gritando y tú estás irritado y estás molesto y en ese momento quieres corregirlos. Yo te digo que lo que menos debes de hacer es corregirlos ahí porque no estás calificado para hacerlo y cuando estás irritado no estás debidamente motivado para hacerlo. So this is not the only telltale indicator, but when you're going to correct someone, whether it's your spouse or one of your children or a friend, if you feel like it, if you want to, then you're probably not qualified. If you're qualified, you probably don't want to. Digamos que si como que sientes que lo tienes que hacer, lo más seguro es que no estés calificado. Y si estás calificado, no vas a querer hacerlo. Okay. Yep. Ok. Pregunta número 7. ¿Cuál es su consejo? ¿Cuál es el consejo para el esposo o esposa que siempre toma el ánimo, el consejo y la reprimenda de su cónyuge como algo personal? Pensando en que el que está dando la reprimenda en verdad lo está haciendo correctamente. ¿Cómo debemos tratar con esta situación? This is 7. Go ahead. 7. Yes. Okay. Yes. So in a situation like that, where one spouse goes to the other and the other person always takes it personally, is hurt or offended or stumbled or, whatever, the chances are very good that the person you're going to is a manipulator. Cuando vas y le dices alguna cosa a tu cónyuge y siempre lo toma mal, siempre se ofende, siempre toma las cosas erróneamente, lo más seguro es que sea un manipulador. So assume that you've done all the diagnostic analysis we talked about earlier, and you know that, yeah, this situation is really bad. And whenever I try to talk to my spouse about it, he just gets hurt or she just gets hurt and cries. And we can't talk about it. Digamos que cada vez que quieres hablar con tu esposo o tu esposa, tienes un problema, se convierte en un problema y entonces ya no quieres hablar con él o con ella. That means if you can't talk about it, that's one of the indicators that you do need to go to a pastor or a counselor for help. Si no es posible hablar con él o con ella, es una señal de que tienen que ir con el pastor o con un consejero. Because if you can't, basically anything you can handle yourselves in-house, you should. But if you can't, you do need to go get help. Lo que digo es, si las cosas se pueden arreglar en la casa entre ustedes, hay que hacerlo, pero si no se puede ni hablar, entonces hay que buscar consejería fuera. Okay. Well, I think we're just in time. Bueno, les agradezco mucho a todos que hayan estado aquí. Se nos fue el tiempo. No hay tiempo para preguntas, pero nos pueden enviar las preguntas por escrito y seguramente vamos a encontrar otra oportunidad para volvernos a reunir. Que Dios los bendiga. Thank you. Thank you, Pastor Doug. Thank you so much. Gracias. Welcome. Gracias. 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 Thank you very much. Thank you. God bless you. Thank you. God bless you. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Les bendiga, saludos. Thank you so much. Muchas God bless gracias. you. Saludos. Gracias. Buenas noches. Bye, Thank you bye. very Gracias a todos. Buenas noches. Thank you so much, all.
Thanks, everyone. Gracias, pastor. Dios los bendiga y los siga ayudando. Gracias, bendiciones desde Chile, Valdivia. Desde Chile también. Chao. Concepción, nos vemos. Gracias. Desde Esto Monterrey. va a quedar grabado esto en donde Salud por va a quedar grabado en donde normalmente encuentran el podcast Mujeres de la Palabra. Suscríbanse, está en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en fin, aquí les voy a dejar esta liga, perdón, en donde pueden encontrar varias cosas en donde estamos, en Mujeres de la Palabra. Ahí es en donde lo vamos a compartir. La verdad es de que me tardé en empezar a grabar, grabé ya que llevábamos como 4 minutos, entonces, pero bueno, ni modo. Y ahí mismo voy a poner los primeros puntos de las reglas que mencionó el pastor para que queden registradas. Y bueno, mil gracias, bendiciones. Si quieren copiar esa Gracias, link, voy a Becky. cerrar el salón y Becky. creo que si no, se vaya. Gracias. Becky, Gracias a Carlos, ustedes, bendiga, bendiciones. Carlos, Becky, un gran abrazo desde Cuenca, Ecuador. Qué hermoso verlos, ¿eh? Ay, gracias, Manolo, gracias a Dios. Bendiciones Dios desde les San bendiga. Juan del Río, Querétaro, México. Bendiciones, Órale. gracias. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Veracruz, México.